Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el programa Santiago Restrepo. Él es fundador y consultor de Green North Cannabis Business Consultants, una empresa que se dedica a la asesoría del negocio del cannabis en Colombia y en otros países próximamente, si mal no me indica mi investigación. Pero Santiago es una persona que conozco desde hace muchos años, por decirlo de una manera amable. Un gran amigo, una persona que lo he visto en su vida profesional crecer, y es una de las personas que posiblemente nos va a compartir experiencias buenas, no tan buenas, algunas chistosas, algunas incluso en las que yo hice parte. Y la idea de esta conversación es un poco aprender el proceso de Santiago Restrepo, de lo que lo llevó a ahora ser consultor en la industria del cannabis y que lo trajo acá. Santiago, bienvenido al programa. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, Santiago, yo voy a empezar, vamos al punto principal. La primera sociedad que constituiste en Colombia, 21 Design. Y si quieres, cuéntanos un poquito qué era 21 Design y cómo llegaste a esa empresa en el 2010. Y todo tendrá una razón de ser para empezar por ahí. Pues, Andrés, esa es una empresa que tú conoces muy bien. Tú mismo la constituiste. De hecho, el día en que llegó mi socio acá a Colombia, nos lanzamos al agua como unos novatos a constituir una empresa. Pero básicamente lo que había pasado era, yo estudié diseño industrial en Barcelona y tenía una maestría de diseño de interiores. Y durante mi estadía allá, había conocido a un israelí que se llama Asaf Wexler, con quien nos había ido supremamente bien en la universidad. Hicimos una tesis muy laureada, la hicimos en conjunto entre Israel y Barcelona. Digamos que tuvimos una muy buena dinámica de trabajo. Yo estaba muy feliz en Barcelona, pero para esa época, eso vendría siendo más o menos 2008, 2009, cayó la gran crisis en Europa, pues sobre todo en España, y me encontré en una situación donde incluso para hacer prácticas de diseño en Barcelona estaban cobrando. Entonces, pues después de haberme gastado, pues no de mi dinero, sino de mis padres, una buena parte en una educación, se supone que de muy alto nivel, tenía que tomar una decisión si me podía quedar en la ciudad que me encantaba y en la que estaba muy feliz viviendo, pero probablemente trabajando en un bar de mileurista, o regresar a mi tierra, que en ese momento estábamos en un superávit espectacular de inversión y una cantidad de cosas, y en ese momento decidí venir a Colombia. Llegué a Colombia, me empleé muy breve tiempo en un estudio de arquitectura para darme cuenta que no era necesariamente lo que me gustaba. Digamos que el trabajo era supremamente corporativo. Cuando uno se gradúa de diseño, además, a uno le venden la idea, o por lo menos de la escuela que yo me gradué, de que uno tiene que diseñar conceptos y uno tiene que ser transgresor y tiene que reinventarse la rueda y tiene que disrumpir el mundo de alguna manera. Y pues yo estaba ahí sentado haciendo planos de AutoCAD, fusilando de revistas Axis por instrucción de mi jefe, y digamos que eso me estaba matando un poco mi alma. Ahora, hoy por hoy, me doy cuenta que de pronto era un buen modelo de negocio, además una persona supremamente exitosa, pero digamos que uno con su juventud y su ingenuidad piensa que está destinado a hacer más grandes cosas. Entonces, en ese momento me salí de ahí. Mi madre, en ese momento mis padres tenían una situación económica bastante buena. Y mi mamá quería alquilar un local enfrente donde ellos vivían y me lo ofreció para que hiciera algo, un estudio de diseño, montara mi propio tema, lo cual sonaba absolutamente espectacular. Y Asaf simultáneamente estaba en Lausanne, en Suiza, en unas prácticas asquerosas, en un sitio súper aburrido, pasando un invierno tenaz. Y el hombre me escribió y me dijo que en qué andaba. Y yo le dije, pues como eso que uno habla como si estuviera hablando con usted, y decirle como, venga si trabajemos algo juntos, por decirlo. Se lo planteé, le dije, mira, hay esta oportunidad en Colombia, tengo un espacio, yo creo que acá no hay competencia, no hay estudios de diseño, por algo sería, pero en ese momento vimos un espacio espectacular, un Blue Ocean que llaman, y fue pucha, a la semana el man me mandó un tiquete de ida a Colombia, y se vino y nunca lo pude sacar y está ahorita todavía trabajando conmigo. Obviamente lo que sabíamos hacer era diseño, entonces pensamos que un estudio de diseño era la jugada correcta en su momento.
Bueno, ahí quiero hacer una precisión. Lausanne es una ciudad en Suiza, paraíso terrenal de los Juegos Olímpicos y tiene el Museo Olímpico, pero más allá de eso, a nivel de entretención y recreación, si uno no es un buen esquiador, no hay mucho que hacer. Entonces entendería por qué uno no quisiera estar más allá del invierno en Lausanne. Exacto. Pero retornando, digamos, a la llegada a Colombia y el proceso, digamos, de incorporar 2.1 Design de la universidad al mundo real, ¿el golpe fue duro o era algo que ya se planeaba, esto va a ser difícil, o era más un ideal de, ok, somos diseñadores y vamos a tragarnos el mundo y esto va a ser exitoso? ¿Cuál fue ese proceso, digamos, que vivieron los dos para entender, digamos, por ejemplo, cuál fue su primera venta? ¿A quién le vendieron su primer producto de 2.1? Pues mire, primero que todo para responder la pregunta por pedazos, obviamente pensábamos que éramos los chachos de Huacas, tesis laureadas, o sea, yo pensé que iba a abrir el estudio de diseño y automáticamente iba a ser millonario, porque no había nadie más y nos creíamos los mejores, y digamos con esa arrogancia que también trae la juventud. Entonces, y cuando usted me pregunta cómo fue el golpe, yo, el golpe en singular, esto ha sido una coñacera permanente durante 10 años de golpes, caídas, patadas, y creo que todavía no se ha acabado el abismo entre la universidad y el mundo real. Creo que es un abismo grande en cualquier carrera, creo que en diseño es particularmente absurdo, porque uno le enseñan a diseñar, a conceptualizar, a crear objetos, pero no le enseñan nada de la industria, no le enseñan nada de economía, no le enseñan nada de finanzas, no le enseñan nada de marketing. Uno no sabe nada, uno sabe dibujar, hacer planos en AutoCAD y eso, y tener conceptos que luego se critican en clase. Entonces, pues fue un golpe supremamente duro. De hecho, nosotros entramos por lo más clásico, es decir, fue pucha, diseño industrial puro y duro. Empezamos diseñando sillas. De hecho, el primer proyecto que diseñamos fue una vaina publicitaria para una empresa que se llamaba Transfiriendo, que pobrecitos confiaron en nosotros el primer proyecto y creo que para ellos fue más traumático que para nosotros. Y nos inventamos un concepto de unas semillas dentro de unas cajas que se plantaban. Al final salió bonito, pero pues el proyecto era un desastre, no sabíamos cotizar, no sabíamos manejar proveedores. Yo pensaba que uno le daba unos planos a un proveedor del Ricaurte y las cosas quedaban bien hechas. Estaba bastante lejos de la realidad. Para los que no están escuchando desde Colombia, Ricaurte es un barrio industrial donde, digamos, la calidad del trabajo no es la mejor, pero era lo único dentro de nuestro presupuesto y nos dejaba márgenes. Entonces, así comenzamos, después hicimos unos muebles, le vendimos a unas amigas de mi mamá, y todo ahí como una atracción muy, muy flojita, pero pues lo que nos impulsaba era la pasión tan profunda que teníamos por el diseño. Y bueno, y digamos que las publicaciones, como no había mucho en Colombia, entonces nos publicaban a cada rato en Axis y en las revistas, y yo pensaba, pues puta, esto tiene que reventar en algún momento, pero no fue así. Pero espere, porque estamos saltando ahí pasos importantes y es presupuestar. Y es como, esta es la tercera vez que ya oigo este tema y es, ¿cuál fue el proyecto que le enseñó a presupuestar? Porque efectivamente, si usted no sabía presupuestar de la universidad, tiene que haber alguna silla, algún proyecto, algún cliente que tuvo que pagar esa lección de usted. ¿Se acuerda cuándo fue ese momento de... Pues les eh, soy honesto, yo personalmente, digamos que yo fui afortunado en tener a Saf de compañero mío de trabajo porque pues él es de ascendencia, él es israelí, entonces su familia es supremamente consciente con el tema del dinero, él siempre se encargó del dinero, yo nunca tuve que enfrentarme a eso hasta mucho después. A mí lo que me enseñó a presupuestar fue la quiebra de mis padres, si les soy perfectamente honesto, eso fue lo que primero me dio una noción de dinero. Yo vengo de una burbuja de estrato 6, donde nada me faltó, mis papás eran mercantes de arte, tenía todo lo que quería y si no tenía armado un berrinche y lo obtenía. Y eso es hasta grande y me da un poquito de vergüenza decirlo, pero esto fue después de terminado la universidad, seguía con esta mentalidad. Mis padres tuvieron el gran infortunio de, siendo muy mayores, invertir en una pequeña cosa llamada Interbolsa, con lo cual se quebraron de una manera bastante fuerte. Cuando ya no hay dinero y me lo tengo que ganar yo y lo tengo que administrar yo, pues ese irrespeto que tenía por las finanzas o ese desinterés cambió radicalmente.
De hecho, creo que usted se acuerda de una reunión que tuvimos con unos contadores la primera vez explicando un esquema tributario y lo que tenemos que tributar. Y yo literalmente me frustré tanto y me dio tanta rabia que me paré y tiré la puerta. Entonces yo no tenía respeto por eso. Era algo como que yo era un artista o me sentía artista. Pero esa bobada se me quitó el día en que en verdad no tenía cómo enfrentar mis cuentas y cómo entenderme. Y ahí me obsesioné con el tema de las finanzas, me leí Padre Rico, Padre Pobre, me metí a cursos online de cómo hacer Excel. Esa quiebra de mis padres es lo que realmente me hizo aprender a presupuestar y apreciar el dinero. Y la motivación, y esto se lo digo por una historia personal también que usted conoce muy bien, yo cuando tuve mi negocio, lo que más me motivaba era ese miedo a la cuenta en ceros, ¿no? No tengo con qué salir a comer, no tengo con qué salir a tomarme una cerveza y esa motivación de Su frase, si mal no me acuerda, era: no quiero que me digan no. Esa algo era como así. la meta de libertad financiera que usted tenía. Exactamente. Y esa motivación hizo que yo hiciera un millón de cosas, o sea, me levantaba a las 3 de la mañana después de que me acostaba a la 1 de la mañana y eso lo empuja a uno. Pero bueno, no me voy a tener, digamos, en eso, sino en el aspecto de cuando usted, digamos, empieza ya a reflexionar, a decir, bueno, mierda, tengo que tomar el control, ¿por dónde empezó? ¿Padre rico, padre pobre? ¿O curso online? ¿O Excel? ¿Qué fue lo primero a lo que le echó mano? ¿O se sentó con Asaf y le dijo, ayúdeme por favor? ¿O todo a la No, vez? yo era demasiado orgulloso para eso. Para pedir la ayuda primero, no. Yo sentía que yo me tenía que fundamentar primero. Yo arranqué por mi vida, por entender yo en qué carajos era que me gastaba todo mi dinero. Entonces tengo un amigo, gran amigo y socio que se llama Pablo Fogg, y él siempre hacía Exceles de todo y él me decía que el Excel era la herramienta más brava que él había aprendido en toda su vida y era un diseñador que era también mitad ingeniero industrial. Y yo veía que esos manes presupuestaban todo y podían sacar todas las variables y tal. Y le pedí un poquito de ayuda a Pablo a que él me explicara cómo él manejaba su vida financiera. Él me dio unos insights y de ahí de una me metí a un curso, creo que fue un video tutorial de YouTube de cómo hacer un personal budget en 10 minutos. Y ahí arranqué listo, ok, estos son mis pasivos, estos son mis activos. Y empezar a leer en internet qué es un pasivo, que es un activo, porque las palabras son contraintuitivas si uno no las entiende. Y comencé con lo básico, comencé en cuánto me gasto en mercado, cuánto pago de arriendo, cuánto me gasto en transportes, empezar a ver los gastos que no estaba viendo, cuánto gastaba en trago, en fiesta, en tal, y obviamente pues me alarmé cuando vi el resultado de ese Excel, que todavía lo debo tener por ahí, y eso fue el gran motivante a seguir aprendiendo. De ahí pasé a Padre Rico, Padre Pobre, a Los secretos de la gente rica. A mí me encanta la autoayuda y me encantan todo ese tipo de libros y audiolibros y vainas, entonces me metí muy profundo en eso y todavía anoto todo lo que me gasto con una disciplina religiosa porque pues esa es la información que uno más adelante le va a dar mucho valor. Claro. Y eso solo se aprende haciéndolo día a día. O sea, También usted me influyó muchísimo, usted siempre fue supremamente organizado, digamos que usted viene de un contexto familiar muy diferente al mío, con unos retos muy diferentes, y a mí esa seriedad y ver cómo usted a esa tan temprana edad, o eso pensaba yo, tenía como tanto control sobre su vida y la vida financiera de su familia. Yo cuando a mis papás les tocó esa vaina, usted fue una gran inspiración en ese momento también, y me acuerdo que también hablé con usted de esos temas y le pedí consejos. A veces no me gustaba escuchar sus consejos porque eran muy austeros y muy estrictos, pero siempre eran buenos y los terminé aplicando casi todos. yo creo que esa es una de las cosas que yo le he aprendido, digamos, con el tiempo, tanto en los negocios como en la vida personal. O sea, creer reglas que uno puede seguir, porque si no, entonces se vuelve muy complicado. Y creo que hay un tema que yo comparto de esa experiencia es, yo ahora que reflexiono, sí que tomaba mucho y gastaba mucha plata en tragos, lo que me hubiera ahorrado si no hubiera tomado todo lo que tomé. Pero, venga, Pero se quiero... pasó bueno. Correcto. Sí, no lo cambiaría, pero fue lo que fue. Y hay una cosa, digamos, dentro de su experiencia profesional y es este pedazo, digamos, donde usted es profesor en España de un curso. Yo no sé cómo es el proceso mediante el cual usted aprendió a hablar en público, pero
Yo la verdad es que más allá de cuando estábamos chiquitos y que más o menos nos obligaban a hacer las cosas que hacíamos en el colegio, en la vida profesional como que nunca le paré mucha bola al tema de hablar en público hasta que un día me tocó pararme en un auditorio de 500 personas y yo, ok, no había sentido estos nervios. Entonces quería preguntarle cómo dio ese salto a ser profesor. Porque bueno, usted fue una vez algún post-puberto en la universidad y lidiar con esa población, digamos que uno no es fácil a esa edad, entonces me gustaría que habláramos de ese pedazo porque además es después de 2.1 Design, que después volveremos sobre el tema de cómo se acaba eso, pero cómo desarrolla usted esa habilidad, que yo creo que es un tema importante. Por cierto, 2.1 Design, hasta ahora lo estamos disolviendo. Espero que me preste la asesoría jurídica porque todavía no hemos podido cerrar esa vaina. Pero aparte de eso, el tema de hablar en público, digamos que siempre ha estado muy en mi vida. Es muy curioso porque, no sé si usted sabía, pero el miedo a hablar en público es la fobia más generalizada dentro de la población después del miedo a la muerte. Literalmente, hay gente que le tiene incluso más miedo a hablar en público que a morirse. Lo cual para mí es muy raro porque yo estaba muy desensibilizado al tema desde muy chiquito. Yo tuve la gran fortuna de estudiar en el Anglo, que de pronto cuando me gradué leí mucho palo al colegio, más por unos temas míos de que no, siento que no me adapté en muchos aspectos, pero el colegio era espectacular para el tema de hablar en público. Yo hacía parte del modelo de las Naciones Unidas, participaba en declamación y canto, hacía presentaciones. Entonces desde muy chiquito como que uno le empiezan a quitar la pena de la vaina. Y adicionalmente mi papá fue poeta, mi papá tiene discos grabados, acetatos de Sonolux, porque antes la gente aparentemente ese era un plan, se sentaba con los amigos a escuchar a alguien declamando. Ok. Supongo que el rap es ahora la versión de esa tradición. Entonces mi papá lo que hacía era que pues él y los amigos se tomaban unos tragos y mi papá me hacía memorizarme poemas de Machado, de Salinas, de Enrique Banks. Y ya cuando tenían sus tragos encima, entonces me hacía salir a mí a hacer mi showcito y a declamar. Obviamente la mayoría, la gran mayoría fue positive feedback, entonces yo me sentía increíble. Yo era el putas, el niño chiquito que declamaba Machado y todo el mundo me admiraba. Entonces, pues de mis amigos, obviamente traté de usar un poema para levantarse una vieja en esa época y pues, pero mi papá me enseñó mucho el tema de hablar en público y yo creo que ya el momento que a mí más me ayudó, me acuerdo perfecto, fue una declamación y canto que yo tenía que recitar un poema que se llama A un olmo viejo de Gustavo Machado. Uy, yo también me acuerdo de eso. Y, hijo de pucha, yo me paré ahí y era el Teatro William Shakespeare, a pesar de ser un teatro en el colegio, la gente que no conoce nuestro colegio, el Teatro William Shakespeare es un teatro serio donde hacen obras de teatro, tiene capacidad para, no sé, 500, 600 personas, esa vaina estaba taqueada, mis papás, todo. Yo tendría ese 14 años, no creo que más, y me paré ahí y comencé a un olmo viejo de Gustavo Machado, y me quedé en blanco, viejo. Me quedé en blanco, no me acordaba del poema, en un spotlight, enfrente de 600 personas con 13 años, y hijo de puta, improvisé el poema. Me inventé vainas, tuve la audacia de inventarme un poema muy malo de Gustavo Machado, probablemente su peor obra, y la gente no se dio tanta cuenta, y yo creo que eso, si uno ya vive eso y atraviesa eso, no hay un miedo más grande y no hay una sensación más asquerosa que eso. Entonces yo creo que de ahí para adelante ya me imaginé que no podía ser peor. Ya no me da esa ansiedad, no me da ese miedo, aunque siempre me dan nervios antes de hablar en público, pero ya aprendí a usar esos nervios como un combustible. Y los primeros 2 minutos yo sé que siempre van a ser raros y van a ser incómodos, pero después uno como que se calienta y ya entro en piloto automático y ya después el problema es callarme. Me hizo acordarme de una analogía que es de... No es necesario tener miedo en la vida porque igual que más da si todo el mundo se está inventando lo que hace. Es un buen Así ejemplo es. de su poema. No, y por ejemplo también una cosa que yo hacía mucho en los coachings que le daba a la gente a hablar en público era, hermano, imagínese lo peor que le puede pasar, el peor ridículo que usted va a hacer. Nadie se va a acordar de eso en 2 semanas, en 3 semanas, eso es inconsecuente. La gente está demasiado ensimismada en sus problemas, en sus propias situaciones, no importa lo que usted haga, mire grandes escándalos políticos, mire grandes cagadas en plataformas internacionales de presidentes diciendo barradas. ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda, nadie le importa. Cuando uno se sale de ese propio cocuyo donde uno es lo más importante y uno dice, uy, qué miedo de hacer el ridículo y tal, pero cuando uno se da cuenta que es totalmente intrascendente, uno también le pierde miedo. Y no se da cuenta que no importa lo que pase, no va a ser tan grave. Igual toma tiempo llegar a ese punto, ¿no? O sea, no es como hoy me levanté y listo, hoy se me quitó el miedo para, Obvio. para hablar en público.
Y no es solo tiempo, es exposición. Como cualquier fobia, la forma que uno tiene de quitarse una fobia es exponerse a lo que le da miedo constantemente. Entonces, si usted tiene miedo a volar, coja aviones. Y cuando no se haya muerto a su 100º avión, pues se va a dar cuenta que no se va a morir en un avión. Y lo mismo pasa con hablar en público. Pero es súper contraintuitivo y a la gente pues le da... ¿Sabes? Cuando uno dice la única forma de hablar en público, de aprender a hablar en público es hablar mucho en público, Sí. pues la gente dice, pues puta, no me dan tantas ganas, pero funciona. Mejor me quedo en mi casa y no hablo en público, pero sí. Yo lo que he aprendido es una táctica, sobre todo cuando tengo muchos nervios, le pido a la gente, a todo el mundo que se pare. Al de al lado, póngale los brazos, las manos en los hombros. Todo el mundo tiene que tener a alguien al alcance de sus manos. Y por favor, dele un masaje de 30 segundos y como que la mitad del público se empieza a totear de la risa y yo, bueno, pero sin mal pensar. Y esto como que le baja el ánimo o la tensión a la audiencia y a mí, obviamente, porque pues es una forma como de conectar con el público de una manera no, digamos, no riesgosa, por decirlo de esa manera, en términos del miedo a hablar en público. Hay otros truquitos básicos ¿Como cuál? para gente que está escuchando por ahí que de pronto tiene que dar una conferencia, está nervioso. Para mí hay dos que funcionan bastante bien. Para uno necesita un aliado o un amigo, ojalá varios. Entonces yo lo que hacía era, de pronto le decía a gente de mi clase cuando estaba presentando tesis y eso que eran muy de confianza, los repartía estratégicamente por todo el auditorio para poder cubrir todo el auditorio. Pero entonces no le hablaba a la gente del auditorio, solo le hablaba a ellos. Pero como movía los ojos de un sitio a otro y tal, la gente pensaba que tenía un dominio del auditorio fundamental, pero en verdad solo estaba mirando a mis 4 o 5 amigos que ya estaban con instrucciones de solo darme refuerzo positivo y hacer que sí con la cabeza, y eso me ayudaba también a distensionar. Y el otro es ser vulnerable al inicio de la presentación. Pararse ahí si está nervioso y diga, estoy nervioso. Y empatizar con la gente, todo el mundo está nervioso y decir, pucha, es un honor estar acá, pero qué nervios tan berracos, esta audiencia tan grande, bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible. Y si uno ya comienza siendo vulnerable, uno le baja esa barrera a la gente también. De entrada, no funciona en todos los contextos, digamos que no lo haría en una mega presentación seria de inversionistas y tal, de decir que estoy nervioso, pero sí sirve para muchos otros contextos de la vida y es no pretender ser de hierro. Puto, si está nervioso, diga que está nervioso y va a ver que la gente va a empatizar y va a conectar con usted y va a ser menos judgmental en el momento de escucharlo. Sí, sobre todo porque uno tiende a creer que es que uno tiene que ser el fuerte y demostrar fortalezas en estos momentos cuando no hay momento más vulnerable posiblemente para uno que exponerse ante un grupo de gente que está ahí sentado, incluso dispuesto a evaluar lo que uno está diciendo. ¿Algún libro que recomiende para la audiencia de cómo hablar en público? Pues pucha, de cómo hablar en público, pues de hecho yo tengo un curso, si puedo hacer un promo, en Claro, una plataforma claro. que se llama Hello Creatividad, que se llama Presentaciones Efectivas, que ahorita le daré a Andrés el link para que lo pueda poner en algún lado del podcast. Y eso cubre todo ese tema, pero sobre todo el secreto también de hablar en público, yo creo que es tener una muy buena narrativa, tener un cuento que contar. Todo el mundo es bueno hablando en público, o sea, todo el mundo le ha contado un buen cuento a un grupo de amigos que se han reído, todo eso, pero porque uno tiene que tener una historia, tiene que tener una narrativa, tiene que tener un punto de tensión, y uno lo hace automáticamente. El ser humano está literalmente wired para contar y escuchar historias, lo hacemos desde la fogata, así se creó la cultura, o sea, las películas son historias, los libros son historias, nosotros estamos hechos para contar y escuchar historias. Entonces muchas veces el secreto de hablar en público es construir una buena historia y ser engaging y entender, y para eso hay trucos, y hay estructuras, y hay metodologías, y yo cubro todas esas metodologías y todos esos temas a través de este curso que tiene una metodología muy clara para seguir cualquier presentación. De resto, libros de hablar en público, como le digo, como yo creo que he estado tan expuesto al tema desde tan chiquito, no me ha tocado, recomiendo también una autora que se llama Nancy Duarte, que tiene una charla de TED muy, muy buena de hablar en público. Y le recomiendo a la gente que mire TED Talks, que mire conferencias, que mire clases de Harvard online y empiece a ver qué es lo que les gusta de lo que los profesores hacen o los exponentes y empezar a intentar replicarlo.
El TED Talk de Nancy Duarte se llama The Secret Structure to Great Talks, que de hecho ella en ese ejemplo utiliza, me acuerdo, un ejemplo de Steve Jobs y como que lo deconstruye para hacer su charla. Y el otro que me acuerdo y que lo estaba buscando ahorita mientras estábamos hablando es To Sell is Human, de Daniel Pink, que justo habla de eso, de el hecho de que los humanos estamos diseñados para contar historias desde la fogata, como bien lo dice Santiago. Vamos a volver a ese pedazo de 2-1 que se acabó pero no se ha acabado legalmente, que eso tiende a ser un problema bastante común en Colombia. Y por cierto, una cuña ahora por mi lado es, porfa, cuando ya las sociedades dejen de existir, liquídenlas eventualmente. Es una buena práctica. Es una buena práctica. ¿Cómo? O sea, ya hablamos del inicio, de la parte de euforia, llegamos, somos diseñadores, oportunidad de negocio y vamos a ser los diseñadores de Colombia. En el 2016, que es más o menos cuando empieza, digamos, el fin de la historia de 2-1, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué los llevó a decir, bueno, de pronto por acá no es? O sea, ¿en qué momento ustedes como equipo de trabajo dicen, bueno, de pronto hay que pasar la página? Pues pucha, como todo viejo, billete. Primero que todo, creo que nos asociamos muy mal, o sea, nos asociamos personas excelentes, pero nuestra estructura asociativa era muy mala, y no lo digo por los estatutos que nos redactó Andrés, que fueron muy buenos, son tan buenos que no los hemos podido construir todavía, liquidar, sino por la estructura de los socios. Uno tiende a asociarse con gente que hace lo mismo que uno, entonces vamos a hacer un estudio de diseño y nos asociamos 4 diseñadores. No había un financiero, no había alguien de recursos humanos, no había alguien de ventas, los 4 hacíamos la misma mierda. Entonces lo que pasó ahí eventualmente fue que no había suficiente trabajo y no había suficiente billete para 4 diseñadores socios repartiendo dividendos, y por más proyectos que hiciéramos, que de por sí el tema del diseño es súper complicado porque en Colombia la gente no quiere pagar el diseño, quiere pagar el objeto, quiere pagar el resultado, pero no quiere pagar el proceso. Entonces hicimos muchos proyectos, nos ganamos un lápiz de acero con el interiorismo del Hotel Click-Clack, entonces uno pensaría, bueno, ya me gané un premio a nivel nacional muy importante, incluso a nivel latinoamericano. Mucha gente llamaba, muchos proyectos por cotizar, pero nos dimos cuenta que nunca íbamos a tener billete, que íbamos a hacer algo súper divertido siempre, pero pues digamos que diseñar con hambre está bien el primer año, está bien el segundo año, y el tercer año uno se empieza a cansar. Y uno empieza a decir, pucha, ¿por qué tengo que hacer todo de la manera más difícil posible? ¿Por qué no puedo hackear este sistema? Entonces ahí nos dimos cuenta y decidimos, no vamos a continuar más con 2-1 Design, seguimos a otros temas de diseño, montamos una plataforma de educación en diseño, vamos a montar una universidad que se llamaba Atom Design Education. Espere. No se me salte la historia porque aquí hay un momento que yo no estoy seguro que todo el mundo sepa dar. Y es un momento muy importante, digamos, dentro del proceso. Y esto lo sé porque incluso en ese momento lo hablamos varias veces y como que había una sensación de su lado de que estaba echando para atrás, y es cuando decide emplearse otra vez y trabajar efectivamente para otra persona. Pero eso pasa después de Atom Design Education. Es decir, una cosa para que la gente entienda un poquito mi contexto es, yo al contrario de mucha gente, yo comencé emprendiendo. Yo nunca tuve opción, mis papás siempre tuvieron sus propios negocios, yo nunca vi a mis papás yendo a una oficina, teniendo un jefe, yo no concebía eso, como que para mí siempre fue emprender o morir. Entonces, después de 2-1, lo que hice fue me fui solo a dar consultorías. Yo era muy bueno, o creía que era muy bueno en diseño gráfico, en branding. Nunca fui un buen diseñador industrial, para ser honesto, eso lo hacían mejor mis socios, pero yo hacía la parte de branding, y esa parte durante mucho tiempo fue lo que dio de comer al estudio, porque era un tema que tenía menos costos fijos, yo lo hacía desde mi computador, lo único que necesitaba eran horas, entonces de eso viví mucho tiempo, de hacer trabajitos, de crear identidades corporativas, de hacer eso, pero eso fue totalmente de freelance, eso no fue con jefe. Entonces mi momento de emplearme fue después de la quiebra de Atom Design Education, que ahorita podemos entrar más en ese proceso de ese negocio, pero básicamente lo que pasó ahí fue, viejo, yo no me había tomado unas vacaciones por ahí en 4 años, yo trabajaba sábado, domingo,
lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo y así sucesivamente. Lo hice durante años. Y cuando salí de 21 cuando salí de Atom, no solo no salí con nada, salí con deuda. Y eso es una experiencia muy traumática y me dio una depresión muy fuerte. Y me di cuenta, yo dije, pucha, yo no quiero seguir más en esto, estoy quemado. Traté de seguir por un lado vendiendo mis consultorías y tal, pero la inestabilidad económica y ser la persona que crea los productos, los vende, los realiza, factura, no es sostenible. Ahorita vamos a entrar un poco en la historia de Atom, pero ¿se sintió como un fracasado en ese momento? Hiper fracasado, peor que un fracasado. Pensé que había malgastado los últimos años de mi vida. Es que además salir con deuda es muy rabón. Después de todo ese esfuerzo, no solo no salir con nada, sino salirle debiendo a la vida, eso está muy perro. Sí, ese pedazo es duro. A mí me pasó exactamente igual. O sea, no solo no le fue bien al negocio, perdí plata, pero también salí debiéndole al banco. En mi caso yo le salí debiendo al banco, pero sí, es muy perro. Eso lo mina a uno de dudas y eso uno dice, pucha, llevo empujando esta vaina 7 años, ¿será que yo no estoy hecho para esto? ¿Será que todo esto fue un pipe dream que yo me monté? ¿Será que yo no valgo para hacer esta vaina? Me deprimí, no tenía ganas de hacer nada y fue duro, fue muy, muy rabón salir de eso, la verdad. ¿Y cómo lo manejó? Y estoy preguntando, digamos, ¿cómo lidiaba usted con su día a día? O sea, la parte humana de esto, ¿cómo lidiaba usted con sus emociones? ¿Cómo lidiaba con el negativismo mental? Porque pues en ese momento, y por lo menos en mi caso, era un negativismo mental que yo decía, no, pues ya no lo logré, no lo voy a lograr nunca. Y entonces como que recuperarse de ese estado emocional negativo, pues honestamente toma tiempo y toma trabajo. Sí, a mí la verdad usted me pregunta que cómo lidiaba con eso, lidiaba mal con eso. Tomaba trago, fumaba mucha marihuana, evadía mis problemas. Eso lo hice durante un tiempo porque no sabía qué más hacer y no quería hacer nada, no tenía fuerzas ni para ayudarme a mí mismo. Pero el tiempo, digamos que uno se puede quedar en ese hueco durante un cierto tiempo, pero hasta de eso se aburre uno. Entonces un día me desperté y me acuerdo, y lo estaba hablando otro día con una amiga, hablando de terminar relaciones y cuando uno le coge la tusa, que uno está muy entusado hasta que un día se mama de estar mal y de estar triste y se mama y ya no puede seguir más triste y no puede seguir más mal y uno toma una decisión, yo en mi caso fue una decisión consciente de voy a salir adelante y me voy a parar porque me cansé de estar mal. Y ahí comencé a darle duro a la autoayuda, a ver videos, a leer libros, a empezar a hacer cosas otra vez, a empezar a hablar con mis amigos, a empezar a plantear otra vez ideas de negocio, con miedo, con reserva, con más sabiduría, con más inteligencia y pues a medida que uno le cambia, y eso suena muy cliché y suena muy The Secret y todos esos libros y tal, pero es totalmente cierto. Una vez uno cambia el chip mental y cambia la energía negativa y cambia la narrativa negativa que uno tiene uno en su cabeza, por algún motivo el universo como que copia eso y le empieza a uno a botar cosas mejores. Hay y me acuerdo perfecto de hablar esto varias veces en ese momento, pero hay un tema, digamos, que yo resalto de todo este proceso que también viví más o menos, y más o menos como por una época antes de la suya, en donde el ejercicio jugaba un factor muy importante. Digamos Muy que importante. yo el tema del alcohol y las drogas siempre le he tenido un respeto por un tema, digamos, de antecedentes de mi familia, pero el deporte, digamos que, y yo empecé a hacer yoga hace mucho tiempo y fue una de las cosas que me mantenía medianamente cuerdo en mis peores momentos. Y usted lo comenzó a hacer después de una depresión también muy, muy fuerte. Me Sí, muy recuerdo bravo. también. De hecho, me acuerdo que el trigger que me hizo cambiar, digamos, de eso fue una conversación con usted donde usted me dijo, es que usted es tan negativo, que ya no quiero hablar más con usted. No quiero compartir tiempo con usted y eso fue para mí como un patadón en la cabeza que yo dije, bueno, mierda. Si uno de mis mejores amigos me está diciendo que no quiere pasar tiempo conmigo, entonces there's something fucking wrong. Entonces ahí fue esto como un reality check. Creo que ese es el privilegio de tener amigos que son honestos con uno. Y esa es una honestidad que yo se la devolví a usted porque, como decía antes, hay veces hablar con usted no era lo que uno esperaba.
Uno hay veces, un amigo espera un apoyo incondicional, pero muchas veces los mejores amigos que uno tiene es la gente que le dice las vainas claritas y sin anestesia, porque hay veces uno necesita a alguien que le hable claro. Y lo que me acuerdo perfecto de esa conversación, y me acuerdo de decirles que usted comienza todas las frases con no. Sí. Y se vuelve también, desgasta la energía de la otra persona, pero ahí está la diferencia. Usted escuchó eso y hizo algo al respecto y pues fue pucha. Estamos donde estamos ahorita. De hecho, me acuerdo de mi respuesta y mi respuesta, no, yo no hago eso. Exacto. Me acuerdo perfecto de mi respuesta. Y ahí fue como rest my case. Sí, exacto. Bueno, vamos. Atom. Yo me acuerdo de Atom y el momento donde parecía que todo iba a cambiar después de años de haber trabajado en 2-1. Me acuerdo que tenían un edificio donde iba a estar la universidad. Que todavía operamos en esa casa. ¿En serio? Nuestro otro negocio, sí. El momento de la euforia y su primer contacto con los inversionistas. Voy a dejar la pregunta ahí. ¿Qué onda? Cuéntenos de esa experiencia no tan grata y de los permisos y demás. No, pues la verdad, todo fue culpa de Petro. No, mentira, pero sí. Porque durante la alcaldía de Gustavo Petro se pasó un POT que nos permitía tener un uso. Nosotros queríamos montar, es decir, ¿se acuerda que hablamos ahorita del abismo entre la educación de diseño y el mundo real? Entonces yo le decía que pasa en todas las carreras, pero en diseño es aún más abismal, y le voy a explicar el por qué pienso eso. La estructura universitaria fue creada literalmente en el medioevo y fue creada para un cierto tipo de profesiones, la profesión legal. Digamos, esos 4 años de aprendizaje y de toda esta cosa fue un modelo que se inventó para otras carreras. El diseño llegó mucho después. Y lo que se hizo con el diseño fue, vamos a adaptarlo a este modelo que no fue creado para eso. Entonces uno va a los Andes y estudia 4 años, 5 años de diseño, bajo una estructura llena de contenido también de relleno y basura y tal, y no le enseñan nada real. Entonces nosotros, pues 4 diseñadores habíamos pasado por eso, habíamos compartido eso. Cada vez que hablábamos con un diseñador era la misma experiencia, con gente que era ya consolidada en el gremio, que eran unos duros, y todo el mundo decía lo mismo. Entonces dijimos, pues pucha, cambiemos esta vaina, acá hay una oportunidad. Y cuando votamos el concepto y lo planteamos fue muy bien recibido porque todo el mundo sí sentía que había un problema en la educación de diseño. Entonces nuestro plan fue, vamos a montar una universidad de diseño. Más que nada porque también el modelo de negocio educativo es muy atractivo porque es de los pocos negocios donde usted le pagan todo por adelantado, no contra entrega del producto. Entonces uno tiene mucho flujo de caja, en teoría. Entonces comenzamos haciendo talleres, nos traímos conferencistas internacionales. Yo era embajador en ese momento de mi universidad del IED, entonces nos traímos 2 profesores del IED top tier, nos trajimos de los mejores diseñadores de Latinoamérica a hablar, a dar conferencias. La gente estaba fascinada, mojamos un montón de prensa, levantamos inversión, logramos convencer a unos socios estratégicos de que compraran la casa para montar el edificio, que se los íbamos a alquilar, y en un momento Petro, pues ese POT no lo pasó muy bien, como suele pasar con las cosas que él hizo, y no se sostuvo, lo demandaron, lo tumbaron, y de repente nos quedamos pues con esa casa que ya no se podía construir el edificio, la capacidad, lo que necesitábamos. Y cuando llegó ese tema, que ya estábamos muy cerca a comenzar la construcción y todo, para los inversionistas que estaban en ese momento, ese golpe fue muy duro y nos dijeron, no le medimos, o sea, prefiero cortar mis pérdidas y ya, y me salgo, y búsquense con quién más hacerle. Y eso fue un golpe y nos desinflamos también muy duro. Frente a eso, tuvimos una demanda laboral de una persona que contratamos, en la que confiábamos, pero no fuimos buenos con nuestros acuerdos laborales, que también, gente por ahí, no escatimen en un buen abogado laboral, no escatimen en sus contratos, paguen sus prestaciones, lo terminarán pagando algún día de una manera o de otra, lo barato sale caro. Entonces, bueno, cuando se cayó el POT de Petro y ya no podíamos hacer el proyecto, pues todo el mundo se desinfló y pues ya no teníamos más gasolina para darle al proyecto, y ese fue el segundo golpe en las huevas fuerte. Y ahí fue cuando se disolvió Atom Design Education y yo me quedé con Atom Corporate Education, que era la línea que no era enfocada a estudiantes, sino enfocada a instituciones. Entonces, daba clases en la Superintendencia de Sociedades, en la Dirección Administrativa de la Función Pública, hice talleres con Seguros Bolívar,
un poco de vainas chéveres, con clientes chéveres, pero pues estaba yo solo. Y eso, ahí fue cuando me empecé a cansar de estar solo, lo poquito que me ganaba era para pagar la deuda, mejor dicho, era un poquito traumático todo el tema y ahí fue cuando decidí emplear. Y una pregunta, nuevamente me quiero enfocar, digamos, en el aspecto psicológico de su proceso, porque de alguna manera lo viví, pero en otras dimensiones y por otras razones, pero ¿qué sentía usted cuando usted estaba pagando sus deudas que le había dejado su negocio que había fracasado? Rabia. Yo al revés sentía una satisfacción que usted no se cansa de imaginar. Yo pagué la última deuda y ese día fui y me tomé como la primera champaña que me había tomado como en 7 meses y yo decía, puta, por fin se acabó esta Ah, no. mierda. El último pago me sentí bien, pero durante todos los pagos y todas las vainas sentía rabia, sentía que estaba trabajando para pagar errores que además inmaduramente pensaba que no eran míos y yo le achacaba la culpa de pronto a mis socios y a los inversionistas, entonces me sentía como que, pucha, estoy cargando esta vaina, yo hice lo mejor posible, yo era el que traía dinero pero era una narrativa súper cool que yo me había montado en mi cabeza que al final tampoco era verdad. Entonces sí, el último pago, pues cuando uno sale de todos esos compromisos es súper gratificante y sobre todo lo empodera a uno mucho porque uno dice, güey, pucha, si ya salí de esta, ya es lo mismo que quedarse enfrente de todo el teatro y no improvisar el poema. Pero mientras lo estaba pagando, más que nada sentía rabia con el sistema tributario colombiano, sentía rabia con las entidades bancarias, sentía rabia con la vida de negocios. Hay un libro que me leí hace poco y que le apunta a ese momento de su vida y es Mistakes were made but not by me. Exacto, eso creía yo. Es bueno. Se lo mando y se lo dejo en los show notes a la gente que está escuchando esto. Bueno, vamos por la tercera. Parece que la tercera es la vencida. ¿Cómo reúne fuerzas? ¿Cómo nace Green North? Hay una coyuntura, digamos, en Colombia, hay una coyuntura en Latinoamérica, hay una coyuntura en el mundo sobre lo que es el cannabis medicinal, lo que es el cáñamo, pero dos negocios que no funcionan y cómo agarra sus pelotas, las regroup y vuelve y lo hace otra vez. Pues la verdad, en ese momento estaba empleado, entonces yo salí de toda esta vaina de Atom y fui a pedirle cacao a un buen amigo que se llama Pacheco y él trabajaba en una consultora muy chévere de un tipo que se llama Pablo Restrepo, era una consultora de negociación estratégica que se llamaba Luna. Entonces yo comencé ahí a hacer temas de negociación, a estructurar cursos de negociación, pues un poquito aplicando lo que ya había aprendido. Y esa formación a mí me ayudó mucho porque también mucho del tema y tuve mucha exposición a empresarios muy exitosos que dentro de sus éxitos cargaban muchos fracasos en simultáneo, no solo una cosa secuencial, sino tenían unos negocios muy bollantes y otros negocios que no les funcionaban, entonces era negociar deudas, negociar salidas de empresas, negociar temas familiares duros, porque era mucho tema con empresa familiar. Entonces ahí como que también le fui perdiendo un poquito el miedo a ese fracaso y me di cuenta que la gente exitosa fracasa mucho. Entonces en ese sentido como que ya me empecé a poner mis fracasos, en vez de ocultarlos, me los empecé a poner como medallitas. ¿No? Mire, me he quebrado tantas veces, he hecho tanto eso porque entendí que eso era un aprendizaje y que esos fracasos tenían un valor en el mercado laboral y en el mercado de los negocios. Me fue bien en ese trabajo, me enchufaron y hacía un medio tiempo ahí y hacía un medio tiempo en una oficina de abogados tributaristas muy bueno que se llamaba Costa Consultores y Asociados, con quien todavía trabajamos mucho en temas de cannabis. Y ellos me recibieron allá y me enseñaron todo el tema de estructuras corporativas, planeación tributaria, tuve más acceso a emprendedores, a negocios exitosos, mismo reforzando, digamos, pero yo en ese momento estaba bien, tenía un buen sueldo, estaba pudiendo pasarle algo de dinero a mis papás, que era un privilegio para mí, estaba pudiendo comprarme mis vainitas, estaba pudiendo pagar mi arriendo, estaba cómodo, yo no estaba pensando en emprender, de hecho, se me había como apagado la vela, tenía como una chispita por ahí que hay veces decían, fue pucha, quiero hacer lo mío, pero no, qué mamera ponerme ahorita solo a empujar. Entonces, mi socio Asaf, que ese sí nunca dejó que el fracaso ni le susurrara al oído, él salió de Atom a hacer 1000 vainas más solo y la estaba logrando, hizo 1000 negocios y para mí eso fue como también una fuente de admiración y de una envidia sana.
él tiene una consultora que se llama TS Corp y esa consultora se dedica a traer empresas desde Israel y conectarlas con el mercado colombiano. Entonces él le llegaba a un grupo de judíos de New Jersey para solicitarle que le ayudara con un tema de licencias. Yo en ese momento pues había leído que se había legalizado el cannabis medicinal en Colombia, pero pues ni idea. Aparte de consumir cannabis, no había tenido ninguna otra relación con la planta. Obviamente al ser un tema tan nuevo, se asoció de pronto en ese momento con una persona que no le rindió y el proyecto se enredó. Y cuando estaba muy enredado, él no supo a quién más llamar, sino pues a la persona que había estado con él durante 10 años haciendo negocio y me llamó a mí y me dijo, viejo, necesito que me ayude con esto. Necesito alguien que vaya, yo estoy fuera del país en este momento, de la ciudad, creo que estaba. Vaya por favor y reúnase con esta gente. Entonces tuve como 2 horas para leerme el decreto, hablar con 2 personas, más o menos entender qué estaba pasando y me fui a enfrentear eso. Larga historia corta, sacamos la licencia, todo bien, pero para mí ese fue un trabajo puntual que él me remuneró bien. Después, Espere, porque su improvisación de Machado otra vez entró en juego. ¿Qué carajos les dice usted después de leerse un decreto en 30 minutos? ¿Cómo los convence para que sigan trabajando con su socio actual y en ese momento la persona que le estaba pidiendo ayuda? En ese momento, digamos que yo lo que tenía que hacer no era demostrar conocimiento de cannabis o de la legislación, sino tenía que recuperar la confianza de ellos. Entonces yo me presenté como una persona estructurada, que tengo este y este background, que ahora en adelante me voy a encargar de la parte de operación de esa licencia y que yo voy a estar respaldando eso y que yo voy a estar en el día a día y voy a montar los checklists y voy a montar el Gantt y les voy a mostrar toda la organización y les van a tener seguimiento. Y también les dije algo que era muy verdad. Yo les dije, viejo, es mejor hacer negocios con alguien con quien usted ya haya tenido una mala experiencia que con alguien que no. Porque una vez uno ya ha tenido una mala experiencia y la supera, ya conoce a esa persona de verdad. Y yo pues conozco a SAF también y conozco su drive y podía hablar con propiedad. Y yo les dije, él no les va a quedar mal en este proyecto, él lo va a sacar adelante. Y ustedes necesitan confiar en eso. Ustedes confiaron en él en un momento, esa persona sigue estando ahí, los proyectos se enredan, se suelen enredar, pero tranquilos, estoy yo ahora también en el proyecto, hay más gente y vamos a sacar esto adelante. Y tuve la fortuna de que los pude convencer de que lo siguiéramos haciendo y pues entregamos resultados. Creo que ese es y por eso me devolví a esa pregunta, creo que es un elemento que muchas veces la naturaleza transaccional, digamos, del mundo que se ha vuelto es tú me das plata, yo te entrego algo y todo se acaba, pero en el emprendimiento, en los negocios hay un elemento de confianza muy importante que, para ser muy honestos, creo que en ningún lado como que le enseñan a uno a cómo construir confianza. Y lo hablo por experiencia personal. Cuando estuve en el Medio Oriente, me tocó tomarme como 20 cafés antes de que me tuviera un poquito de confianza, ir a esos bares llenos de shisha y ver clasificar a Egipto al Mundial. Y ahí fue cuando empezaron a rodar las cosas. Claro, es una cultura muy diferente, pero nuevamente yo creo que a uno no le enseñan a construir confianza. Por eso preguntaba por eso, porque es un ítem muy importante y no lo quería pasar como, bueno, sí, la historia corta es, el proyecto salió adelante. No, súper importante. Y al respecto de lo que usted dijo en su experiencia en el Medio Oriente, es entender la naturaleza cultural de las personas, y eso en negociación se estudia mucho, que es negociación intercultural. Entonces hay barreras y hay un esquema que le muestra usted muy claro, que hay gente con la que usted negocia transaccionalmente y hay gente con la que usted negocia relacionalmente. Entonces, por ejemplo, en Asia es muy de relación. Lo que usted dice, uno se tiene que caerse a tragos con el japonés durante un año antes de empezar a hablar del negocio, porque es la naturaleza de ellos. Para ellos las relaciones son más importantes que las transacciones. Mientras que si usted va a Alemania, la gente le habla del negocio y no quiere saber nada de su vida personal, ni se quiere tomar un café, ni le interesa un carajo, eso viene después. Y por el otro lado, lo que usted dice de que nadie le enseña a uno de esos temas, eso fue una cosa que yo me di cuenta, y ahí sí tengo un libro que me cambió la vida para que todo el mundo se lo lea o lo escuche en audiolibros si son perezosos como yo, que es el libro de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Y él hablaba justo de eso. Él decía, hay 1000 libros que le enseñan a usted a hacer de todo, pero no hay libros que le enseñen a usted a ser feliz, a cómo hacer amigos, a cómo influenciar a la gente, y este libro es absolutamente fundamental para ese tipo de situaciones. Y eso no importa si usted es un panadero, un diseñador, un economista, lo que sea. Hay gente exitosa en todas las profesiones. El éxito no depende de una habilidad técnica.
dependes de todos los soft skills que usted le pueda meter a eso, y entre esos es saber relacionarse con la gente, comunicarse, hablar en público. Esas son las vainas que yo creo que uno realmente lo hacen exitoso. Eso y educación financiera. Y Excel. Y Excel, por supuesto. Una pregunta abierta. La tercera. Ahora sí, ¿qué aprendió de sus errores? ¿Qué hizo diferente esta vez? Todo. ¿Por dónde? Todo lo hicimos diferente. Empecemos por el principio. ¿Qué fue lo primero que esta vez dijo, bueno, voy a aprender de mis errores? Contratos laborales es un given. Lo primero que hice es no asociarme. Yo no estoy asociado con mi socio. Tenemos un acuerdo de palabra, él tiene su empresa, yo tengo la mía. Estamos hasta ahora estructurando un contrato de cuentas en participación. Pero, pues pucha, primero hay que facturar. Asaf tiene un dicho muy bueno que viene del papá de él, creo que es de Estonia o no sé, o algún sitio de Europa del Este. Él dice, no repartan la piel del oso antes de cazarlo. Y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores, que empiezan a repartirse cosas. Es decir, ¿qué sentido tiene repartirse un porcentaje de nada? Entonces, primero hay que camellar. Entonces pusimos facturar antes de asociar. Ahorita estamos considerando de pronto constituir una sociedad, pero más por un tema tributario y por otra cantidad de cosas en conjunto. Pero lo primero que fue decir, venga, paremos de pajarnos con esas ideas de vamos a constituir una empresa y vamos a hacer un poco de vainas y concentremos en facturar. Miremos a ver qué tanto dinero podemos hacer y todo lo demás va a venir después. ¿Qué más cosas aprendí? Pucha, dinero, ponerle cuidado al dinero, al flujo, qué es la gente, qué es lo que está viniendo, temas de resiliencia, de saber manejar conflicto entre nosotros, de saber que hay momentos difíciles y cómo manejamos nuestro conflicto ahora interno es muy, muy diferente a cómo lo manejábamos en 2.1, incluso en Atom. Yo ya no discuto para tener la razón, que era algo que me pasaba antes. Yo hablaba con usted, discutía con usted, yo no le estaba escuchando, yo estaba escuchando para responderle algo. Y ahorita algo que a mí también me ha metido mucho en la cabeza es, los dos vamos para el mismo sitio. Si tenemos una discusión no es para ganarla, porque al final no ganamos nada. Si tenemos una discusión es para resolver problemas, para generar empatía y entender nuestros puntos de vista, y no hay una opinión que valga más que la otra. Entonces ya no nos desgastamos tanto en tratar de tener la razón, sino es, hermano, tú sabes más de esto que yo, intentémoslo, si no funciona, pivotamos. Y eso nos da una agilidad que antes no teníamos porque estábamos demasiado ensimismados en tener razón. Eso es un aprendizaje que yo creo que, y se lo puedo decir, lo he visto en muchos proyectos, en muchas empresas, en diferentes países, y muchas veces la gente no lo entiende. Y no lo entiende a pesar de que trabajan en la misma empresa. O sea, he tenido situaciones en donde alguien me dice, no, es que yo estoy en contra de Santiago y Santiago está en contra de Andrés. Y pues puta, no, o sea, todos estamos montados en el mismo barco y vamos para el mismo lado. O sea, ahora tenemos que encontrar una forma en que esto ande más rápido o más despacio dependiendo de la situación, pero no es que yo tenga algo personal en contra suyo. Y es difícil encontrar gente que se da cuenta de eso, por no decir muy difícil. Es que, pucha, yo pienso que el ego tiene su lugar, pero el ego es la gran maldición de las relaciones, de las sociedades, y yo eso sí es algo que pues creo que he aprendido a dejar de lado un poco, y es, yo ya no quiero tener razón de nada. Es decir, no me interesa tener la razón, me interesa tener buenos resultados, y cuando mi socio tiene razón en algo, se lo digo, y se lo digo con placer de decírselo, puta, tenías toda la razón, yo me equivoqué, pero mal, gracias por haber insistido en eso, porque de verdad si hubiéramos hecho a mi manera, estaríamos jodidos otra vez. Entonces también es como aproximarse, tener esa mano de quiebras y tener esa mano de vainas, si hay algo que le da es humildad. Y creo que la humildad en los negocios es muy importante y en las relaciones en general. Claro. Bueno, Santiago, yo creo que ya vamos llegando al final de este episodio, pero no me puedo quedar con esta pregunta sobre la mesa. 3 industrias: diseñador, educador, diseñador de servicios y ahora consultor de cannabis. Cuéntenos qué hace Green North, en qué está enfocado, cuáles son los prospectos de Green North, qué están planeando, porque están, digamos, en una industria que la gente está diciendo, no, es que ya está en el boom. Yo como lo veo esto, this is only starting. Only starting. Pero cuéntenos qué hace. Pues hermano, nosotros tuvimos la fortuna de sentarnos en esta mesa cuando apenas estaba comenzando todo el tema.
Entonces nosotros vamos creciendo a medida de que va creciendo la industria y vamos desarrollando nuestras líneas de negocio a medida de que la industria llega ahí. Entonces nuestro fuerte durante mucho tiempo fue todo el tema de licencias. Usted tiene que arrancar por las licencias. Si no tiene licencias no va a conseguir inversión, no va a tener capital. Entonces nos hemos enfocado mucho a entender el marco normativo, a entender muy bien todas las sinergias que hay entre ese marco normativo, las limitaciones bancarias, las posibilidades de inversión, cómo sacar las licencias, cómo hacer el compliance, cómo traducir toda esa complejidad del marco normativo a un negocio operativo. Eso ha sido como nuestra meta. Nosotros pretendemos ser una consultora 360 en el tema de cannabis. 360 quiere decir que lo queremos asesorar desde la parte legal hasta la parte de inversión, hasta la parte de hacer trading de commodities, de recursos humanos, de contratar, la parte agronómica. Obviamente no todo lo podemos hacer nosotros, pero hemos encontrado muy buenos aliados en el camino y pues nuestra oficina se ha ido llenando de gente muy capaz que tiene conocimiento en todas estas áreas. ¿Para dónde veo que esto va? Para arriba. Incluso ahorita el mercado está en una contracción porque hubo una burbuja, hubo un boom, ahorita las cosas empiezan a normalizar, pero como usted dice, esta vaina apenas está comenzando. Nosotros lo que hacemos, y lo puedo resumir en una frase, es ayudar a personas, instituciones y empresas a entender el mercado de cannabis en Colombia y América Latina y entender cómo se pueden beneficiar de eso. De hecho, me gustaría que pusiera un link, si es posible, otro promo, ahí, pero un artículo que escribí para Health Europa que se llama Colombian Cannabis, The Truth Behind the Hype and How to Get a Piece of the Pie, donde hablo bastante de todo este tema. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudamos a la gente a encontrar su espacio en cannabis, a invertir y ojalá volverse millonarios. Ojalá. Santiago, yo creo que voy a dejarlo ahí. Si nos quiere compartir dónde lo puede buscar la gente, Instagram, página web, correo electrónico, todo a su... Estamos en todo. Nuestra página es greennorth.co con las 2 N's. Ahorita le mando también para que lo pongan en el link. Pueden meterse a mi LinkedIn, yo tengo toda mi información ahí, mi WhatsApp, lo que sea. Me encanta hablar de cannabis, me encanta ser brutalmente honesto con la gente y eso es lo que hago todos los días, hablar de esto. Entonces, por favor, si tienen un interés en ese sector o en otras cosas similares, no duden ni un momento en contactarme, que con muchísimo gusto les voy a ayudar. Bueno, Santiago, ha sido un placer y creo que nos veremos más adelante otra vez en otra etapa de su vida emprendedora. En nuestro próximo episodio nos acompañará Mariana Castillo, directora ejecutiva de Ben & Frank. Escuchemos cómo nos habla de la congruencia entre las acciones y los valores de la empresa. Teníamos un empleado que era extraordinario trabajando. La verdad es que tuvo unas faltas éticas que ni siquiera tenían que ver con el negocio, pero sí con el respeto a la gente. A mí a nivel personal me costó muchísimo, pero la decisión fue despedirlo porque no creemos que el fin de negocio justifica una falta de respeto.